En este video vamos a resolver ejercicios respecto al cilindro circular recto. Y aquí tenemos el primero. Si un cilindro circular recto es intersecado por un plano que no es perpendicular ni paralelo a sus bases y no corta ninguna de ellas, o sea, de las bases, entonces, ¿cuál es la sección plana? En este ejercicio claramente ustedes tienen que haber estudiado las secciones planas de un cilindro, donde tenemos tres posibilidades. Si el corte es paralelo a las bases, se forma una circunferencia. Si el corte es perpendicular a las bases, se forma un rectángulo. Pero vea que no es ni paralelo ni perpendicular. Entonces, ¿qué significa? Que es inclinado, que es oblicuo. Y cuando eso sucede, tienen que recordar que lo que se forma es una elipse. O sea, es una pregunta completamente teórica de algo que sí o sí tienen que estudiarse para la prueba. Si un cilindro circular recto es intersecado por un plano paralelo a sus bases, entonces ¿cuál es la sección plana que se forma? Nuevamente, creo que ya han visto muchísimos ejercicios de estos, pero siempre es importante recordarles que tienen que practicarlo. Obviamente la figura no viene, pero ustedes tienen que saber que si el corte es paralelo a las bases, lo que se llega a formar es una figura igual que las bases, o sea, una circunferencia. Así que se lo tienen que aprender. Si el corte es paralelo a las bases, lo que se llega a formar es una circunferencia. Y recuerden los tres cortes. Paralelo a las bases, circunferencia. Perpendicular a las bases, se forma un rectángulo. Y oblicuo, se va a formar una elipse. Así que apréndanse eso, por favor, porque siempre lo preguntan. Aquí tenemos un típico ejercicio de las secciones planas de un cilindro, pero más fácil porque me están dando la figura. Me dicen que es cortado por un plano oblicuo. Con solo esto hubiera sido suficiente. Pero el ejercicio, si viene así, más bien que dicha, porque es un ejercicio fácil que yo puedo ver a simple vista que lo que se está formando cuando el corte es oblicuo o inclinado, lo que se nos forma es una elipse. Así que a cruzar los dedos, que el ejercicio sea así de sencillo, donde hasta la figura nos están poniendo. Para un estudio científico se extrae una masa de hielo ártico con forma de cilindro circular recto, de radio 8 y de altura 12. Si se realiza un corte plano perpendicular a las bases, ya ahí ustedes tienen que saber qué figura se va a formar. Que pasa por el centro, eso es importante, ya veremos por qué. Entonces, el área del corte corresponde a, bueno, varias cosas. Primero, ustedes tienen que tratar hasta donde sea posible de dibujar un cilindro. Así que, inevitablemente, tienen que practicar ustedes tratar de dibujar algo así, ¿ok? Luego dice que el radio de ese cilindro es de 8 y la altura es de 12. Entonces nosotros estamos ante un corte plano que es perpendicular a las bases. El corte perpendicular a las bases lo que nos va a formar es un rectángulo. Ok, acomodemos la información. Esto lo podemos acomodar de diferentes maneras. Ustedes pueden tratar de dibujar imaginando que ese es el centro. Pueden hacer el corte por acá y luego se lo llevan hacia abajo, ¿verdad? Pueden más o menos hacer esto y espero que ahí estén visualizando el rectángulo del que estamos hablando. Lo pueden hacer así o sin complicarse mucho, pueden hacerlo así, donde el rectángulo es este, se me borró ahí, este que ustedes están viendo. Yo creo que de frente, en este caso, nos sirve más. Entonces voy a resaltarlo de frente. Digamos que ahí fue el corte, pasó por el centro, aquí más o menos de esta manera,
Y ya sabemos que el rectángulo se nos termina de formar aquí con este dato de la altura. Entonces estamos ante un radio de 8. El radio va del centro a un punto de la circunferencia. Por lo tanto, si esto es 8, esto también va a ser 8, tanto arriba como abajo. Ya estamos viendo cómo nos queda la base del rectángulo. La altura del cilindro es 12. Es ese dato que tenemos ahí. Ya sabemos que eso se formó por el corte perpendicular. Entonces nos están preguntando por el área del corte, o sea, el área del rectángulo. A final de cuentas, esto es lo que tenemos que resolver. El área del rectángulo. Un rectángulo que yo creo que con solo lo que están viendo ahí es suficiente, pero por aquello voy a hacer esto. Voy a simular un rectángulo por acá, que sería, digamos, el rectángulo con el que estamos trabajando. ¿Para qué? Para poner las medidas ya un poquitito más independientes. La parte de abajo y de arriba, 8 y 8, 16. Entonces podemos poner el 16 arriba, el 16 abajo. Y la altura, 12. Yo sé que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Esas medidas con la figura que yo acabo de hacer, pero bueno, son los datos que hay. La parte de abajo, 8 y 8, aquí son 16 y hacia arriba son 12. 16 y 12. Repito, sé que no tiene sentido, pero esos son los datos. Yo creo que no nos vamos a enredar por eso. Al final de todo, hay que calcular el área y la fórmula del área del rectángulo la podemos conocer de dos maneras, largo por ancho o base por altura. A fin de cuentas es la multiplicación de ¿quién? La multiplicación del 16 por el 12 o del 12 por 16. Entonces el procedimiento es eso. Área es igual 16 por 12 o 12 por 16 es un área de 192 centímetros cuadrados. Y ya, eso era todo. Este ejercicio pudo haber sido exactamente este, pero no preguntar por el área, sino haber preguntado por el perímetro de la sección plana. Y si hubiera sido perímetro, lo que hay que hacer es sumar estos 4 lados. Pero bueno, en este caso fue área, entonces hay que aplicar la fórmula del área. Consejo, para cuando estudien el cilindro, vean, es casi un hecho que ustedes van a trabajar sobre un rectángulo. Y la mayoría de las veces lo que preguntan es el área, pero no descarten el perímetro y tener claridad que el rectángulo se va a formar con la altura y con los dos radios. Sobre todo, ¿verdad? Si pasa por el centro, pues se va a formar con el diámetro o dos radios, que es, en este caso era este 16 de acá. A una tuca de madera con forma de cilindro circular recto se le realiza un corte perpendicular a las bases. Ya con eso ustedes tienen que saber que vamos a trabajar con un rectángulo, porque esa es la sección plana cuando el corte es perpendicular. El largo de la tuca es de 120 centímetros y los radios de las bases son de 20 centímetros. El corte pasa por el centro de las bases y divide la tuca en dos. Entonces, el área del corte corresponde a. Si vienen en secuencia, es un ejercicio muy parecido al que recién se hizo. Les recomiendo practicar el dibujo del cilindro para que visualicemos el corte que pasa por el centro, el corte que es perpendicular. Entonces, tratan de dibujarse el cilindro y luego hacen esto. Ahí fue el corte. Si ustedes cortan un cilindro de esta manera, las caras que van a obtener son rectángulos, que es este rectángulo en azul que están viendo ustedes. Dice que el largo de la tuca es de 120, que ese viene siendo nuestra altura. Y los radios de las bases son 20. O sea, del centro a un punto de la circunferencia, 20 por acá
y 20 por acá. Lo mismo sucede arriba que abajo. Entonces nos preguntan por el área. ¿El área de quién? El área de un rectángulo, cuya fórmula es largo por ancho o base por altura. ¿Cuáles son las dimensiones entonces del largo y del ancho, o de la base y la altura? Las podemos estar viendo en este momento. Si ustedes quieren, se pueden hacer un rectángulo ahí a la par como para tener la información limpia simplemente, donde de las bases, arriba y abajo, 20 y 20, son 40, y la altura es de 120. Pero nos están preguntando por el área. Así que a pesar de que puse las 4 medidas, ¿verdad? Todo completo, la multiplicación es base 40 por altura 120. Y lo único que tienen que hacer es, en su calculadora científica, multiplicar 40 por 120, que nos va a dar 4800. Y ese sería el área de esa sección plana, el área de ese rectángulo. No descarten que la pregunta en lugar de área sea perímetro. Si hubiera sido perímetro, pues nada más lo que tienen que hacer es sumar esas 4 medidas. Pero en este caso no había que hacer eso, era la fórmula típica del área del rectángulo. La siguiente figura ilustra el resultado de realizarle un corte perpendicular a las bases de un trozo de madera con forma de cilindro circular recto. La altura del trozo de madera es de 100 centímetros y el diámetro original de una de sus bases es de 40. Si el corte que se realizó fue a una distancia de 12 respecto al centro de las bases, ojo que este corte no fue en el puro centro de la circunferencia, sino a cierta distancia del centro de las bases. Si vienen en secuencia al folleto, pueden ver que en otros ejercicios el corte ha sido en el centro de la circunferencia, ¿verdad? De las bases, pero en este caso no. En este caso nos están diciendo que el corte se realizó a una distancia de 12. Entonces ustedes tienen que asumir que del centro a ese corte, ahí más o menos, ahí tenemos 12. Y vea que me hablan, voy a tratar de ponerlo aquí, y vea que me hablan de el diámetro de la base. Ok, si el diámetro de la base es 40, a mí no me interesa tanto el diámetro, a mí me interesa el radio de la base, que sería 20. Entonces pongan ese 20, ya sea para acá o para acá. Va a funcionar de la misma manera. Voy a ponerlo hacia arriba. Si me dieron diámetro, necesitamos el radio. Y vean lo que se está formando. Se está formando un triángulo. ¿Por qué? Porque fíjense que la pregunta de la figura es, entonces, el área de la sección plana, el área de esto, que es un rectángulo. Nosotros tenemos que la altura del trozo es de 100, pero yo ocupo tener esta medida de acá. Para tener esta medida de acá, necesito por Pitágoras sacar este pedacito. Y luego cuando tenga este pedacito, pues simplemente lo multiplico por 2. Entonces hay que trabajar teorema de Pitágoras por acá para calcular ese pedacito faltante. Le voy a poner X, tal vez no se note mucho, pero bueno, ahí hay una X. Voy a traerme el triángulo para acá para visualizar en qué estamos trabajando. Tenemos este 20 que es el radio, porque me dieron diámetro 40, radio 20, de la parte de arriba o de la parte de abajo, ¿verdad? Viene siendo lo mismo. 12, que es la distancia del centro a donde se realizó el corte, que ahí me lo redactan. Y a mí me interesa saber este pedacito X que corresponde a esta mitad de acá. Esto se hace por Pitágoras y recuerden ustedes que para aplicar el teorema de Pitágoras, esto es un cateto lo que a mí me hace falta.
Lo importante es que se acuerden que el cateto es igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tenemos al cuadrado. No es que necesariamente la fórmula es así, es una manera en que yo la estoy diciendo ahorita para que ustedes la traten de entender, pero más importante es plantearlo bien. El cateto que estamos averiguando es igual a la resta de hipotenusa a la 2, que sería 20 al cuadrado, menos cateto al cuadrado. Y eso se resuelve fácilmente, normalmente por calculadora, y les va a dar 16. ¿Qué representa ese 16 que acabamos de averiguar? Ese 16 representa este pedacito de aquí, nada más. Este que estoy resaltando en azul. Esto es 16. ¿Ok? Yo sé que tal vez no se nota mucho, pero voy a pasarlo, digamos que en limpio por acá. Esto es el frente de la parte sombreada que estamos viendo ahí. Nosotros acabamos de averiguar este pedacito de aquí, que fue 16. Por lo tanto, el otro pedacito va a ser 16. ¿Cuánto es la base entonces? 16 y 16 es lo mismo que tener 32. Y arriba, o hacia arriba, la altura de 100. Entonces, ya que hicimos Pitágoras para averiguar ese pedacito faltante, lo último es el área de la sección plana, que es un rectángulo. Área que es base por altura o simplemente largo por ancho, que es multiplicar 32 por 100 o 100 por 32, que nos viene dando 3200. Entonces, un ejercicio muy similar a otros que hemos hecho. La diferencia es que este dato de aquí arriba, como el corte se hacía en el centro, nosotros lo sacábamos con el radio o el diámetro que nos daban. En cambio, este ejercicio el corte fue en un lugar diferente. Entonces ya se tuvo que jugar con el típico triángulo de radio y la distancia al corte. Entonces, esta partecita de acá era lo que nos tocaba averiguar como adicional respecto a lo que sucedió en otros ejercicios. Así que Pitágoras apareció en una circunferencia de un cilindro, de una base, por lo que tienen que tomarlo en cuenta en el momento de su preparación y enfrentar este tipo de ejercicios.